en el Power. Así que venimos para acá. Ya voy, estoy acomodando las cosas. Ahí va. Bueno, seguimos con nociones de trigonometría y hoy sí nos metemos de lleno con la trigonometría en sí. Empezar a hablar un poco del seno, el coseno y qué es eso que está en la calculadora, que lo hemos usado sin saber de qué se trata. Bueno, esas cualidades de un ángulo, conocidas como seno, coseno y otras que vamos a ver, se llaman razones trigonométricas de un ángulo alfa. Vamos a considerar una circunferencia trigonométrica y un ángulo alfa cualquiera representado en la misma, es decir, el esquema que estuvimos describiendo la clase pasada, que acá lo tengo como para revisarlo. ¿Sí? La circunferencia trigonométrica con su lado final, su lado inicial, y bueno, la posibilidad de representar cualquier ángulo que nosotros querramos. Vamos a llamar P al extremo del lado final, es decir, donde hace contacto con la circunferencia. Volvemos al esquema de recién, y fíjense que yo ya lo llamé P al punto, es este que está acá, a este punto de acá, donde el lado final toca la circunferencia, lo vamos a llamar P. Y entonces, de una manera muy sencilla, vamos a llamar a la coordenada X de ese punto P, la coordenada X, la vamos a asociar a lo que se conoce como el coseno del ángulo alfa. Y a la coordenada Y de ese punto P, vamos a interpretarla como el valor del seno de ese ángulo alfa. Entonces volvemos al esquema hago aparecer la coordenada X y la coordenada Y de ese punto P, y entonces lo que quiero que entiendan es que en cualquier posición que yo ubique el punto P, de tal forma que va a estar representando algún ángulo, por ejemplo, no sé, vamos a un ángulo de más o menos 60 grados, a ver, más o menos, por ahí. Esta es la representación de un ángulo de 60 grados en la circunferencia trigonométrica. Bueno, lo que tenemos, lo que quiero que vean, es que de ese punto P que está destacado en azul, su coordenada X, es decir, esto que tenemos ahí, este valor, es la visualización o la representación gráfica de lo que conocemos como el seno de este ángulo de 60 grados en este caso. Y la coordenada Y, que es esta que tenemos acá, es la representación gráfica de lo que conocemos como el seno de este ángulo alfa. No sé por qué, me parece que recién dije seno también. Por las dudas lo repito. La coordenada X del punto P es la representación gráfica del coseno del ángulo alfa, o 60 en este caso, y la coordenada Y de este punto es la visualización o representación gráfica del seno de este ángulo. Entonces, acá está el porqué. Si ustedes agarran la calculadora, según uno la tiene a mano, y va a la calcu, y pone coseno de 60, y le da el igual, la calcu le va a contestar con 0,5. ¿Por qué les contesta con eso? Porque es exactamente la coordenada X de este punto, si se fijan, el puntito rojo que representa el coseno está justamente sobre el 0,5. Y si van a la calcu y ponen seno de 60, les va a contestar 0,866 y varios decimales, y si se fijan es exactamente la altura a la cual está este punto sobre el eje Y. Entonces, de alguna manera digamos que lo que la calculadora hace cuando uno le pregunta acerca de cuánto vale el seno o el coseno de un ángulo cualquiera, es construirse un esquema así. Y si uno le pregunta, che, ¿cuánto vale el coseno de 150 grados? La calculadora lo que hace es ubicar el lado final sobre lo que serían 150 grados, que van a andar más o menos por ahí, y estimar o contestarles con mucha precisión, porque es una calculadora, a qué altura del eje X está este puntito rojo que está asociado al coseno. ¿Sí? Entonces dice, bueno, eso es menos 0, y les contesta y les llena la pantalla de decimales.
Esta es entonces, insisto, la representación gráfica de lo que conocemos como seno y coseno de un ángulo. ¿Hasta acá alguna duda? Me avisan. Bien. No. Volvemos al... Oh, Dios. Fastidio es esto. Ahí está. Volvemos al Power. Algunas propiedades muy importantes que se desprenden un poco del qué son estas cosas. Primero, el seno de cualquier ángulo siempre se ubica entre -1 y 1. Si volvemos al esquema este, y yo puedo agarrar y empezar a mover libremente el lado terminal, de modo que estoy barriendo todos los ángulos posibles, fíjense, el seno, que es lo que se está moviendo sobre el eje Y, siempre va oscilando entre -1 y 1. No hay forma que yo logre que el valor del seno se pase del 1 o se pase del -1. Todo queda circunscripto, digamos, a esta circunferencia, valga la redundancia. Entonces, esa es una gran propiedad para cualquier ángulo. Su seno siempre se ubica entre -1 y 1. Y con el coseno, si miran, con lo que se mueve sobre el eje X, pasa exactamente lo mismo. El coseno de cualquier ángulo siempre se ubica entre también -1 y 1. Y esa es entonces la segunda propiedad. Lo mismo para el coseno de cualquier ángulo. Siempre está entre -1 y 1, inclusive. Una fórmula muy importante que se llama la relación pitagórica. Sí, se llama igual a la formulita, a las formulitas que veíamos en elipse y en hipérbola, pero en realidad no tiene nada que ver. Bueno, tiene el mismo origen, por eso tiene el mismo nombre. Que tiene que ver con lo siguiente. Antes de que aparezca la fórmula, la vamos a deducir. Imaginemos que tuviéramos un ángulo por acá, ¿sí? Yo puedo imaginarme que acá se está formando una especie de triángulo, rectángulo. Si yo bajo hasta el eje X desde el punto P, se me está formando acá un triángulo rectángulo, ¿no? Y sobre este triángulo rectángulo, sobre cualquier triángulo rectángulo en realidad, vale lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. En particular, en este triángulo rectángulo tenemos que la medida de este cateto, y sería justamente el coseno del ángulo. La medida de este otro cateto va a ser justamente el seno del ángulo, porque así lo definimos recién. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? Fue pregunta, ¿eh? Alguien lo tiene que ver. El radio. Sí, ¿que cuánto es? 1. La circunferencia trigonométrica es de radio 1, bueno, de hecho acá el dibujo lo muestra, ¿no? Así que la hipotenusa es un radio, bien dicho, así que mide 1. Con estas tres medidas, si yo aplico el teorema de Pitágoras, que se cumple sobre cualquier triángulo rectángulo, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que el seno al cuadrado de un ángulo cualquiera más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre va a dar 1 al cuadrado, que es 1. Esta es una de las identidades o de las fórmulas más conocidas en matemática, y sobre todo con lo que tiene que ver con trigonometría, y que tiene infinidad de aplicaciones en temas que probablemente no lleguemos a ver nosotros, pero bueno, es como, así como el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas de la geometría más conocidos, esto es una de las formulitas más conocidas en trigonometría. Así que a tenerla presente, que algunos usos le vamos a dar. Esto es válido, insisto, para cualquier ángulo X. Siempre se va a cumplir eso. Yo mostré un ejemplo recién en el primer cuadrante, porque es donde más fácil se visualiza, pero ocurre en cualquiera de los cuatro. Bueno, bien, les dije al principio que íbamos a interpretar qué era el seno y el coseno de un ángulo, pero les nombré que existían otras razones trigonométricas sobre un ángulo, que no las vamos a interpretar gráficamente en la circunferencia, aunque se puede, ¿sí? Pero decido no hacerlo. En general, con que logren interpretar seno y coseno me parece que es suficiente, pero las vamos a definir de la siguiente manera, y son otras 4
características que tienen su nombre, que ahora vamos a ver, y que dependen directamente de lo que valga el seno y el coseno, por eso la interpretación no me es tan importante. Son como dependientes del seno y del coseno. Entonces, bueno, además del seno y del coseno, cada ángulo X posee otras 4 razones trigonométricas que dependen de estas dos. Una se llama tangente, que esta también la conocían seguramente de Sopatoa. La tangente de un ángulo la definimos como la división entre el seno y el coseno, ¿sí? Entonces, si yo conozco el seno y el coseno, los divido en ese orden y eso me da el valor de la tangente del ángulo. La secante de un ángulo, y se escribe como sec de x, si el ángulo fuera x, es 1 dividido su coseno. O sea, el valor inverso al del coseno me da el valor de la secante. Cosecante de un ángulo x es el valor inverso al del seno. 1 dividido el seno me da la cosecante. Y por último, la cotangente de un ángulo, que lo pueden entender de dos formas distintas, como el coseno dividido el seno, o sea, al revés que la tangente, o el valor inverso al de la tangente, 1 dividido lo que valga la tangente. Así que si sumamos al seno y al coseno de un ángulo estas otras 4, tenemos en total 6 razones trigonométricas. Bueno, lo que dije hace un ratito, sobre estas no haremos una interpretación gráfica en la circunferencia, pero sí la tienen, ¿sí? No es que no exista, simplemente no la vamos a ver. Así que, resumiendo un poquitito, cada ángulo X, cualquiera, en cualquier cuadrante que esté, va a tener 6 propiedades numéricas que se denominan seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿sí? Algunos ángulos, aclaro, no tienen definidas las 6 razones. Para algunos ángulos muy particulares, quizás no exista no exista la tangente o la secante. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero por ahora, digamos, vamos a generalizar, hablando a grosso modo, que todos los ángulos tienen estas 6 cualidades numéricas, ¿sí? Y bueno, ya vimos cómo se interpretan las dos primeras y cómo se calculan las otras 4 a partir de esas dos. Bien, signos y cuadrantes. Según el cuadrante al cual pertenezca un ángulo, va a quedar claramente determinado el signo tanto de su seno como de su coseno. Y volvemos un cachito al esquema de acá. Acuérdense, bueno, los 4 cuadrantes ya los nombramos, por las dudas los represento acá de vuelta, pero este era el primer cuadrante, este era el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante, y según donde caiga al lado final, decimos que un ángulo pertenece a uno u otro cuadrante. Si ustedes se fijan, para ángulos que estén en el primer cuadrante, yo acá estoy moviendo el lado final por dentro del primer cuadrante, digamos. Si se fijan, el seno está tomando valores positivos, si bien el seno se va moviendo, siempre se mueve sobre la parte positiva del eje Y, y el coseno también, ¿sí? Entonces podemos afirmar que en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son ambos positivos, y esa es una de las primeras conclusiones que sacamos acá. En el cuadrante 1, el seno es positivo y el coseno también es positivo. Si nos pasamos a un ángulo cualquiera, pero en el segundo cuadrante, hubo un cambio ahí. El seno sigue siendo positivo porque se sigue moviendo por la parte de arriba del eje Y. Pero el coseno ahora está sobre la parte negativa del eje X. Entonces, en el segundo cuadrante, el coseno pasó a ser negativo. Esa es la segunda conclusión que tenemos. Segundo cuadrante, el seno sigue siendo positivo y el coseno pasó a ser negativo. Si nos vamos al tercer cuadrante, acá son los dos negativos, creo que se está viendo con bastante claridad. Están ambos valores en la parte negativa de cada uno de los ejes. Entonces, en el tercer cuadrante, el seno es negativo y el coseno también es negativo. Y ya de una forma bastante más clara, en el cuarto cuadrante, el seno se mantiene negativo, pero el coseno pasó a ser positivo. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, esa es la relación de signos que tenemos. Lo que me importa con estos chicos es que no lo vean de memoria, porque si lo memorizan, no sirve.
Primero porque no sirve, punto. Segundo porque es más fácil que se lo olviden y que lo incorporen mal o que lo apliquen mal. La idea de estas características o de estas propiedades, es verlo en la circunferencia trigonométrica y jueguen con la circunferencia hasta que entiendan que imaginándosela pueden deducir estos signos. No tienen que memorizar nada de esto. Solamente sí saber qué es el seno y qué es el coseno. Después, toda esta vinculación con los signos la tienen que poder razonar en vivo, en tiempo real. Este mismo esquema que estamos usando acá, este que estoy moviendo yo, lo mismo está publicado en el campus, en el aula virtual en el campus del colegio, y, o sea, tienen la que usaron hasta ahora con los cuadrantes y solamente el lado inicial y final, y ahora les agregué esta, donde se visualiza seno y coseno, para que puedan jugar de la misma manera que lo hago yo para visualizar estas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con las demás? Bueno, además del seno y coseno, con los signos de las otras cosas. Bueno, aplicando la regla de los signos, se puede establecer el signo de las restantes razones trigonométricas según el cuadrante al cual pertenezca el ángulo. Por ejemplo, y solamente tomo como ejemplo lo que sería en el segundo cuadrante, arbitrariamente. Ya vimos recién, y se puede ver en el dibujo, segundo cuadrante, que el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y se está viendo ahí. Entonces, seno positivo, coseno negativo. Y entonces quiero saber yo, por ejemplo, qué signo va a tener la tangente. Y bueno, la tangente es seno dividido coseno. Y si yo algo positivo lo divido con algo negativo, el resultado, más por menos, menos, es negativo. Así que la tangente va a ser negativa. Quiero saber qué signo va a tener, por ejemplo, la secante. A ver, sí, la secante. La secante es 1 dividido el coseno. Así está definida. ¿Sí? Esto aconsejo por ahí que se lo anoten después, como para tener esas formulitas a mano. 1 dividido el coseno va a tener el mismo signo que el coseno, porque si el coseno es positivo va a ser positivo y si el coseno es negativo va a ser negativo. Con lo cual, en este caso, como el coseno es negativo, la secante también va a ser negativa. Y así siguen razonando. La cosecante va a tener el mismo valor que tenga el seno, porque es 1 dividido el seno. Entonces va a ser también positiva. Y la cotangente la pueden ver como el valor inverso de la tangente y entonces tendrá también su mismo signo, que en este caso va a ser negativo. ¿Sí? Y esto fue un estudio que yo reduje al segundo cuadrante. Bueno, lo pueden extender a los otros 4. Simplemente, insisto, jugando con la... Ay, Perdón. justo me pegué, tiene el volumen fuerte. Sí, decime. No, escuché lo último que dijiste sobre la cotangente. La, O sea cotan que. la cotangente es una de las formas de verla, es 1 dividido la tangente. Entonces va a tener el mismo signo que tenga la tangente. Si la tangente es Ah, bien. positiva, la cotangente va a ser positiva, y en este caso, negativa. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, y perfecto. Me quedan 10 minutitos para un ejemplo de un tipo de ejercicio que los va a hacer laburar por primera vez un poquito más profundamente con trigonometría. Bueno, dije recién, este estudio puede extenderse a los otros 3 cuadrantes. No es nada complicado, pero es cuestión de sentarse a pensarlo. Insisto en lo mismo, no memoricen estas cosas, es imposible porque son 4 cuadrantes y 6 razones trigonométricas por cuadrante, tiene que acordarse 24 signos ordenados, no, olvídense, el que lo vea de memoria pierde acá, ¿sí? Y está bien, obviamente, ustedes se lo pueden anotar en una tablita y tenerlo ahí, lo pueden hacer porque yo no estoy con ustedes, pero no lo hagan, háganme caso, razonen, porque si no, no sirve. A mí lo memorístico no me gusta, trato de reducirlo al mínimo indispensable. Traten de razonarlo, jugando con el esquema dinámico que les dejé, eso sí no hay problema. Hablando de problema. Sabemos que el coseno de un determinado ángulo desconocido es un medio. ¿Sí? El coseno de x es un medio. Y x es un ángulo del cuarto cuadrante. Es la única información que conocemos. Nos piden calcular el valor exacto del seno del ángulo y de la tangente del ángulo. Yo no tengo, no sé cuánto vale el ángulo x, ¿sí? Y aunque alguno sepa calcularlo, porque por ahí les fue muy bien en trigonometría cuando vieron el Socratoa y había unos problemitas en los que se podía calcular el ángulo, bueno, vamos a evitarlo a toda costa. La idea es resolver esto
sin conocer el valor del ángulo X. Entonces, pues yo lo conociera, digo, bueno, yo sé que X es 50 grados, hago seno de 50, tangente de 50 y se acabó el problema. No, la idea es no atravesar en ningún momento el valor exacto del ángulo, solamente limitarnos a la información original. Es un tipo de ejercicio bastante característico de esta primera etapa, para empezar a amigarse con esto de los cuadrantes y los signos y el seno y el coseno y la relación pitagórica. Y partimos siempre de justamente esa relación pitagórica que nombré hace un ratito, esta fórmula universal para la trigonometría. La idea es que utilicen el siguiente concepto. Si yo sé que el coseno de este ángulo desconocido es un medio, si el coseno es un medio, entonces lo puedo poner acá. Y eso me va a dejar como una especie de ecuación donde voy a poder despejar el valor del seno, que justamente es una de las cosas que me están pidiendo. Entiendan lo siguiente, cuando ustedes en un ángulo, o para un ángulo, conocen el valor de su seno y su coseno, ya está. Todo lo demás son cuentitas. Si quieren la tangente, habrá que dividir seno y coseno. Si quieren la secante, habrá que hacer 1 dividido el coseno. O sea, conociendo seno y coseno, todo lo demás son cuentitas. Entonces siempre hay que enfocarse en eso, en conocer el seno y el coseno del ángulo. El coseno es dato, lo vuelco en la relación pitagórica y me pongo a trabajar para calcular el valor entonces del seno. Pongo el 1/2, que por supuesto ver al cuadrado, porque dice coseno cuadrado ahí de x. Una cuestión de notación que no expliqué, pero bueno, es lo mismo que ocurría con logaritmos, así que debe ser más o menos familiar. Que si ahí dice coseno y el cuadrado está acá de x, esto significa que el coseno de x está todo elevado al cuadrado. ¿Sí? No hay que confundirlo con esto, donde acá lo que está al cuadrado es la x, y no, si bien muchos, todos, escriben así, traten de escribirlo así, porque no son cosas iguales, y porque en la expresión de la derecha lo que está al cuadrado es la x. Entonces se pone el cuadrado ahí al lado del coseno cuando se quiere decir que está todo al cuadrado. Si quieren usar paréntesis no hay problema, digamos, esto y esto sí es exactamente lo mismo. Es mucho más cómodo lo de arriba, porque es más fácil de escribir. Pero traten de evitar, insisto, esta forma de escribirlo que no es correcta. Bueno, si volvemos a nuestra ecuación. El 1/2 al cuadrado, que eso va a dar 1/4 y va a pasar restando, ¿no? Así que tenemos que el seno al cuadrado va a ser igual a 1 menos 1/4. O sea, seno al cuadrado de este ángulo es 3/4. Paso el cuadrado como raíz y corresponde pensar en un valor absoluto. Ojo con eso. Siempre que un cuadrado pasa como raíz, acuérdense que hay que pensar en valor absoluto. Así que tenemos que el valor absoluto o el módulo del seno de x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 3/4. Y aclaro explícitamente no usar calculadora, porque la calculadora no se lleva bien con los números irracionales. Salvo las últimas y más modernas, sí, pero yo asumo que no todos tienen esa calculadora. Entonces, todo lo que sea irracional, todo lo que sea raíz de 3, raíz de 5, pi, el número e, estos números que tienen infinitos decimales, bueno, te los redondea, te pone los decimales que entran en pantalla, pero te los aproxima. Entonces, cuando uno usa la calculadora con ese tipo de números, cae en una bola de aproximaciones de la cual no se puede volver atrás. Y el enunciado no está a la vista, pero pedía valores exactos. Entonces, aproximar sería faltar, digamos, a lo que se está pidiendo. Entonces, no uso la calculadora con esto, porque raíz cuadrada de 3/4 no es algo exacto, pero ¿qué puedo hacer? Siempre que tenga la raíz de una fracción, lo indicado es repartir la raíz para arriba y para abajo. En general, uno de los dos, o el de arriba o el de abajo, es exacto. En este caso, la raíz cuadrada de 4 es bien conocida y es 2. Entonces, una linda forma de calcular eso sin aproximar es expresarlo como raíz de 3 sobre 2. Eso sí háganlo. ¿Sí? Nunca dejen raíz de una fracción, porque si no lo que sigue se les va a complicar. Ok, llegamos hasta acá, que el módulo del seno de nuestro ángulo tiene que ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso significa, por el valor absoluto, que hay dos opciones. O el seno del ángulo es raíz de 3 sobre 2, o el seno del ángulo es menos raíz de 3 sobre 2.
¿Y qué hago acá? ¿Con cuál me quedo? No puede ser que un ángulo tenga dos senos distintos. Bueno, tendría que dar mucha marcha atrás, pero no lo voy a hacer porque se van a marear. Pero el enunciado original nos decía que este ángulo X era un ángulo del cuarto cuadrante. Lo decía bien explícitamente en el enunciado. Entonces, como es un ángulo del cuarto cuadrante, nosotros sabemos que en el cuarto cuadrante el seno tiene que tomar valores sí o sí negativos. Si tratan de imaginarse este esquema y nos paramos en el cuarto cuadrante, ya por acá, fíjense que el seno está tomando valores negativos. Por lo tanto, de estas dos opciones, filtrando por la condición del cuadrante que nos da el enunciado, nos quedamos con que el valor exacto del seno es menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, para este ángulo X desconocido, bueno, no sé cuánto vale, tenemos que el coseno del ángulo es un medio. Este era un dato dado por el enunciado. Que el seno del ángulo es menos raíz de 3 sobre 2, lo acabamos de deducir después de todo ese desarrollo. Se nos pedía también la tangente del ángulo. Bueno, recordamos que la tangente del ángulo es el seno dividido el coseno. Entonces la tangente del ángulo será, y bueno, pongo seno arriba y coseno abajo. Y me queda esa expresión inmunda, ¿sí? No lo podemos dejar así horriblemente escrito, como esa torta de fracciones una arriba de la otra. Así que lo vamos a mejorar, pero otra vez insisto, sin calculadora, porque con los números irracionales no se lleva bien y la raíz de 3 está dando vueltas ahí. Hay que acordarse sencillamente, chicos, que dividir por una fracción es multiplicar por la fracción al revés. O sea, dividir algo por un medio, como es lo que ocurre acá, es lo mismo que multiplicar por 2. Con lo cual, menos raíz de 3 sobre 2 dividido un medio es lo mismo que menos raíz de 3 sobre 2 por, dividido por, y en vez de un medio, 2 enteros. Entonces ahí se puede simplificar el 2 con el 2 cruzado y nos queda menos raíz de 3. Ese es el valor exacto de la tangente. De esta forma tenemos resuelto el problema, ¿sí? Todo lo que se nos pide ya está. Me quedan 20 segundos. Con eso aprovecho para decirles que de la guía van a poder hacer el 5, el 6, el 7 y hasta el 8 inclusive, ¿sí? El 8 es de este tipo. Les mando un abrazo y cualquier duda me van preguntando por WhatsApp. Chau, chau. Dale, chao, Gracias, Colo, chau. Chau, Colo. Hola.